Como decía el pastor Dani, ahora vamos a ver un poco la parte de la intervención. Hemos venido viendo en la mañana un poco de desmitificando cosas que a veces conocemos o que se nos enseña, pero ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros cuando se nos presenta un tipo de casos como esto. Primero lo que vamos a ver es algunos factores que podemos identificar en los niños o en los adolescentes para, digamos, tener alguna sospecha de que puede estar ocurriendo o siendo esta persona víctima de un abuso sexual infantil. Así que nosotros vamos a dividir estos indicadores entre físicos y psicológicos. Y a la vez estos indicadores físicos y psicológicos también se van a dividir en específicos e inespecíficos. Vamos a ir viendo un poquito de estos dentro de los indicadores físicos. Y bueno, quería comentarles una frase siguiente, por favor. Y es importante para este tipo de casos es saber esto. Solo es posible detectar lo que uno está preparado para ver y discriminar. Si uno no está preparado, no va a saber ni qué detectar, ni qué poder sospechar. Entonces yo les recomiendo que si han traído donde apuntar, estén apuntando todo lo que yo les voy a empezar a decir a continuación. Y como les decía, dentro de los indicadores físicos que vamos a ver dentro de los menores, el principal y más claro va a ser cuando nosotros vemos marcas dentro del área genital de los niños o las niñas. Generalmente cuando vemos desgarros en la vulva o en el himen o en la parte anal, si es que vemos algo raro en estas zonas, podemos sospechar, podemos tener una alta sospecha de que está ocurriendo o está siendo víctima de un abuso infantil. También, por ejemplo, si es que vemos sangrados inusuales en los niños o en las niñas sobre esta zona, también esto es una alarma clara que puede estar ocurriendo algo ahí. Por ejemplo, hematomas en el cuerpo, sobre todo en las zonas genitales. Si es que encontramos hematomas en el cuerpo en estas zonas, incluso podemos, creer de que está siendo víctima no solo del abuso como tal, sino que está siendo víctima de violencia cuando se está presentando este abuso. También flujos infecciosos dentro del área genital de los menores o semen en los genitales de los menores también es una evidencia clara, es un indicador físico específico. Pero también vamos a tener algunos indicadores inespecíficos dentro de la parte física y entre estos vamos a tener, por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado que niños presentan dolores en el vientre bajo o en la zona abdominal. No necesariamente esto es una evidencia que está siendo víctima de un abuso, pero también nos puede llevar a sospechar de que puede estar ocurriendo algo. O también eneuresis o endocresis, que es cuando los niños no pueden, contener la orina o las heces. Si tenemos niños que recurrentemente están mojando la cama, uno a veces lo asocia como que es niño, no aprende a ir al baño aún, pero no necesariamente es que está sucediendo eso, es posiblemente ocurre o su cuerpo lo está somatizando porque está siendo víctima de algún tipo de abuso. Quejas en la parte de los genitales, si sienten mucho dolor, si sienten picazón también dentro de las áreas genitales o anales, también puede ser una evidencia de que está siendo víctima de algún tipo de abuso. Y dentro de los indicadores psicológicos, nosotros de igual forma vamos a encontrar específicos e inespecíficos. La evidencia específica dentro de estos factores o indicadores psicológicos hay una sola, y es la verbalización del hecho por parte del niño. Un niño, sobre todo cuanto más pequeños son, ellos no son capaces de imaginarse o inventarse alguna situación sexual si es que no han sido expuestos a esto. Un niño, como todos nosotros sabemos, no nacemos sabiendo muchas cosas, y una de esas cosas que no nacemos sabiendo es acerca del área sexual. Así que un niño verbaliza algún acto con respecto al área sexual,
realmente es una evidencia clara de que algo está sucediendo con este menor. Y es por eso la importancia de cuando un niño comenta algo como esto, debemos realmente creer su relato y no creer que simplemente está mintiendo o está inventando algo acerca de una persona. Por eso es importante, porque estos pequeños no tienen la capacidad de imaginarse algo así, o tampoco tienen la capacidad de sostener un relato así durante el tiempo, y sobre todo cuando estos relatos tienen detalles muy específicos. Esa es la única evidencia o el único indicador psicológico específico que tenemos en relación a un abuso infantil. Y dentro de los inespecíficos vamos a tener que, por ejemplo, presentan un miedo inusual frente a una persona. Cuando presentan un miedo inusual frente a una persona, puede ser que aquí tenemos, digamos, dos casos, ¿no? Uno, que sí esta persona esté asociada al abusador que está lastimando a este menor, o también puede ser frente a otras cosas, no sé, se hizo una película y por ahí hubo un personaje malo y como que asocia a esta persona, también puede presentarlo así. Pero definitivamente tenemos que tener conciencia de que si siento un miedo particular frente a una persona, puede ser que esa persona sea el abusador o que asocia a esa persona con el abusador. También problemas con dormir, o por ejemplo si empieza a presentar tristeza o simplemente ya no se comporta como antes, tiene cambios abruptos en cuanto a sus emociones. Eso también es un factor que puede estar siendo asociado a cómo esta persona o este menor está evidenciando que está siendo víctima de un abuso. Ahora, vamos a ver cómo se manifiesta esto dentro de las distintas etapas escolares. En los más pequeños vamos a ver que va a empezar a presentar problemas de aprendizaje, como aquí les decía, ¿no? Presenta cambios de humor muy pronunciados, pérdida del entusiasmo. Nosotros puede ser que tengamos en casa, conozcamos a niños que eran súper felices, sociables, conversadores, participativos, pero de pronto eso se apaga. Y que se apague o que tenga ese cambio en su personalidad es un indicador clave que nosotros tenemos que mantenernos alerta y tratar de ir un poco más allá de qué es lo que está pasando. También retrocesos en el comportamiento. No puede ser que vemos un niño que se está desarrollando de forma normal como cualquier otra persona y está empezando a hablar, pero de pronto empieza a hablar como bebé o empieza a chuparse el dedo o simplemente deja de hablar, porque hemos visto casos en los cuales ya empezaban a hablar incluso los niños, pero resulta que fueron víctimas de un abuso y de pronto dejaron el habla por completo. También pérdida del apetito o el llanto excesivo. A veces cuando nosotros vemos a niños que lloran demasiado, decimos: ¿qué llorón este niño? ¿No? ¿Qué está pasando con él? Bueno, esa es una alarma que debemos encender para ver si es que algo está pasando con respecto al área sexual. O bueno, estas son algunas evidencias dentro de las prendas que puedan tener los menores: manchas o roturas de su ropa interior, o miedo, como le decía, a estar con ciertas personas. Siguiente, por favor. Y esto sobre todo para las maestras de colegios, de escuela dominical, es importante que conozcan de eso, y los dibujos son una radiografía del alma. En general, hasta el niño más introvertido se anima a dibujar sin tabúes. Y ustedes no sé si sepan, pero cuando se lleva a un niño a un psicólogo, por ejemplo, una de las primeras cosas o una de las primeras actividades que realizan con el psicólogo es dibujar. Y nosotros hemos también tenido muchos casos de maestras notando que sus alumnos son víctimas de abuso infantil a través de los dibujos. ¿Qué es lo que dibujan? Por ejemplo, si les dicen dibuja una familia o dibuja personas en la playa, estos niños empiezan a dibujar al hombre más grande, o hemos tenido casos donde son muy claros los niños donde dibujan el área genital, el pene del hombre de forma muy grande, es muy notoria, incluso más grande que las manos, y eso también es una muestra de que puede estar siendo víctima de un abuso infantil. Siguiente, por favor. Miren, vamos a ver algunos componentes que puede presentar estos dibujos. La secuencia, ¿no? La primera figura que hace el niño suele ser
de mayor importancia para él. Es importante cuando nosotros hagamos estas actividades dentro de los salones que veamos qué es lo primero que dibuja el niño. El tamaño, como les decía, ¿no? Suelen ellos marcar zonas más grandes, puede ser que marquen la vagina o el pene o las manos, porque generalmente son con las manos si es que están siendo víctimas de un abuso sexual de forma física. La presión, cuando ellos presionan mucho el lápiz, cuando realizan dibujos muy fuertes, eso también es una evidencia para estar alertas y un poco ir más allá para ver qué está sucediendo con el niño. Siguiente, por favor. Miren, cuanto menos detalles tenga el dibujo, más sensación de soledad y aislamiento puede sentir el niño. Cuando un niño está siendo víctima de abuso, generalmente, como lo compartía el pastor Dani, todo esto se mantiene en lo secreto y es en ese ámbito de secreto que este menor se empieza a sentir solo. Así que cuando vemos a dibujos con poco detalle, simplemente siluetas, también es una evidencia o una posible evidencia de que algo está sucediendo. Borrados, hacen muchos borrones, dibuja y borra, dibuja y borra, dibuja y borra. ¿Por qué? Porque tiene miedo de lo que está expresando a través de sus dibujos y como tiene esa voz de que no puede comentar nada de lo que está sucediendo, lo empieza a borrar. Perspectiva, mire, es una casa muy lejana en el horizonte, podría significar que se siente solo, aislado de su familia, como les decíamos, ¿no? El ámbito perfecto donde se genera un abuso es el secreto. Y es en medio de ese secreto donde este menor se va a sentir completamente aislado de todo su entorno familiar y más aún si es una persona dentro de su familia quien está siendo el abusador. Siguiente, por favor. El color. El marrón o el negro son indicadores de angustia, en cambio los colores claros y brillantes vienen a ser símbolos de alegría y felicidad. Si nosotros tenemos a niños que no quieren colorear, simplemente quieren coger el lápiz o rechazan muestras creativas como sus demás compañeros, es también una alerta que nos pueda evidenciar y nosotros estar ahí en foco para saber qué es lo que puede estar sucediendo en estos casos. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, ¿no? Aquí vamos a ver algunos indicadores como dolores de cabeza o de estómagos recurrentes, dolores de garganta o náuseas, comportamiento sexual que no va de acuerdo a la edad. Y esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos dentro de un mismo salón a menores que deberían tener, digamos, un comportamiento similar por la edad en la que están, cuando nosotros vemos algún comportamiento sexual inusual dentro de uno de estos niños, es también importante poder ir o poder poner ahí una vista sobre este menor para ver qué está sucediendo. También hemos tenido casos en los cuales estos menores empiezan a tener, digamos, gestos o empiezan a tener actividad inusual con otros menores. ¿Por qué? Porque ellos están proyectando, están reflejando qué es lo que están haciendo con ellos mismos por parte del abusador. Siguiente. Intento de conducta sexual con otros niños o con un adulto, como se los comentaba. Heridas repetidas o múltiples contusiones. Esto es una muestra de que el abuso incluso está siendo muy violento cuando tenemos hematomas, marcas en los cuerpecitos de los menores. Siguiente, por favor. En su etapa escolar ya están un poco más grandes, 6, 7 años, 8 años. Se va a repetir todo lo que hemos visto hace un rato, pero vamos a añadir unas cosas más y es dolor, irritación, inflamación en los genitales. Ellos, cuanto van siendo más grandes, los niños también van siendo más conscientes de que son víctimas de un abuso. Porque cuando son pequeñitos, como nadie les ha hablado de este tema, es más, generalmente el abusador inicia como juegos, lo que se conoce como juegos sexuales, y estos menores, al no conocer de este tema, no son, digamos, conscientes de lo que les está sucediendo. Pero conforme van creciendo y ellos se van dando cuenta que lo que hacen con ellos no es lo mismo que hacen con sus compañeros, empiezan a hacer más notorios y más evidentes algunos rasgos que vamos a ver en los menores. Manchas las paredes, objetos con sus propias heces, eso también es una
un indicador clave. Nosotros hemos visto un par de casos donde lo que hacen los menores es coger sus heces y empiezan a manchar lo que encuentren por su paso. Y uno a veces de forma impulsiva los resondra, les llama la atención. ¿Por qué? Porque obviamente es sucio, ¿no? Para los adultos también se nos hace sucio que una persona pueda estar embarrando las cosas con heces, pero realmente no nos damos cuenta de que ese es un indicador clave para ver que algo está pasando con ese menor. Se queja de una incomodidad física obvia o no puede ser explicada su presencia. Muchas veces cuando los menores presentan o le cuentan a sus papás que tienen dolores abdominales o en los genitales, van al médico, el médico les dice que tal vez no está pasando nada, no hay una razón lógica o evidente que muestre el dolor o una raíz del dolor de esto, pero sin embargo debemos de darnos cuenta de que esta puede ser una evidencia de que el menor está sufriendo algún tipo de abuso sexual infantil. Conductas perfeccionistas, se adjudica la culpa por todo. Muchos de los niños que pasan por un abuso infantil se vuelven sumamente perfeccionistas. ¿Por qué? Porque están viendo un área de su vida en la cual están siendo dañados, pasan por dolor y sobre todo el abusador los culpa a ellos. Entonces ellos, ¿qué es lo que empiezan? Empiezan a creer de que algo están haciendo para provocar al adulto. Entonces empieza ese ciclo de culpabilizarse a ellos mismos. ¿Y qué es lo que va a pasar? En las demás áreas de su vida van a querer ser sumamente perfeccionistas. No van a querer tener ningún error porque van a asociar ese dolor que están sufriendo por parte del abuso para no querer repetirlo en otras áreas de su vida. Por esto estos menores se vuelven bastante perfeccionistas. Masturbación compulsiva o en lugares públicos. Esto es una muestra clara de que algo está sucediendo con ese menor. Puede ser que, digamos, no esté ocurriendo algo, o sea, el abusador no esté siendo, digamos, o teniendo un contacto físico con el menor, pero la exposición a pornografía o que le muestren los genitales o que puedan ver relaciones sexuales entre adultos, eso también empieza a generar, digamos, algunas ideas dentro del menor y empiezan a poder tener estas prácticas como una masturbación compulsiva, hostilidad y desconfianza hacia los adultos, como generalmente, porque no ocurre así siempre, generalmente el abusador es un adulto, ellos empiezan a tener mucho temor por los adultos, empiezan a tener rechazo incluso hasta por sus propios padres, aun cuando sus padres no sean los abusadores. Actúan extrañamente, acumulan objetos, mienten, roban. Eso sucede mucho en los menores. Empiezan a extraer cosas de sus compañeros o del colegio y se las empiezan a llevar a la casa y empiezan a acumular y acumular cosas. Y uno dirá, pues este niño es cleptómano, no se roba todo. Pero realmente podemos ver que puede estar ocurriendo algo detrás de eso. Esos comportamientos inusuales siempre tienen una raíz. Todo comportamiento de un menor, incluso de un adulto, siempre va a tener una causa raíz. No somos locos aquí, no simplemente hacemos las cosas porque se nos da la gana de repentinamente, no, sino toda acción siempre va a tener una raíz. Por eso es importante no solo juzgar a los menores cuando veamos comportamientos inusuales, sino que tratemos de ir a lo profundo de la raíz para ver qué es lo que está sucediendo. Ausencias frecuentes en la escuela, ya no quieren realizar las actividades que antes hacían, no quieren ir a la escuela, quieren quedarse encerrados en su casa. Muchas veces también esto es lo que ocurre. Baja autoestima, muy sensibles a la crítica. Siguiente, por favor. En la adolescencia se marca mucho esto y es los trastornos alimenticios. Ellos empiezan a realizar prácticas como la bulimia, la anorexia. También vamos a ver el uso de los laxantes. ¿Por qué? Porque como generalmente estos ciclos de abuso no es de un momento a otro, sino que inician a corta edad, conforme ellos van creciendo, van rechazando su cuerpo. Entonces, si sienten de que su cuerpo es lo que atrae al abusador,
ellos, para frenar ese abuso que está sucediendo, lo que va a pasar es que ellos van a querer cambiar su cuerpo, van a querer cambiar su imagen para ver si de esa forma el abusador ya no continúa con esas prácticas. Por eso entran este tipo de comportamientos como la bulimia y la anorexia. Duermen demasiado o no pueden dormir nada. Tenemos esos dos extremos. Adolescentes que quieren dormir todo el día o adolescentes que no pueden dormir ni un solo minuto. Siguiente. Bajo rendimiento académico en el colegio. Por ejemplo, cuando digamos el abuso empieza en la adolescencia, nosotros podemos ver a adolescentes que son sumamente disciplinados en lo académico, son muy inteligentes, siempre tienen méritos dentro de sus colegios, pero de pronto ese buen rendimiento académico empieza a cambiar y también es una evidencia de que algo puede estar sucediendo. Autocrítica excesiva, reaccionan en forma exagerada a cualquier crítica. ¿Han visto a los adolescentes alguna vez que les dijiste o les dijeron, por ejemplo, no sé, esa ropa no te queda bien? Esa ropa no te queda bien, y de pronto el adolescente explota y empieza pues una guerra dentro de casa. Muchas veces estos comportamientos no solo simplemente la rebeldía de la edad, sino que se vuelven sumamente sensibles a todo lo que se les diga, y es por eso de que empiezan a tener este tipo de comportamiento. Siguiente, por favor. Conducta asexual o sexualmente proactiva. Así como veíamos los dos límites del sueño, aquí también vamos a ver dos límites en cuanto a su área sexual. Van a tener total rechazo o aversión frente a toda actividad sexual, no van a querer saber nada, o también vamos a tener el otro extremo, una promiscuidad que se empieza a activar. Tenemos incluso adolescentes que entran al mundo de la prostitución no por, digamos, una necesidad económica ni nada, sino porque simplemente se han vuelto o han despertado algo en ellos y se han vuelto realmente sexualmente activos, y en busca de tener esta actividad sexual entran a todo este mundo de la prostitución, o empiezan a tener uno y otro novio o novia, y porque quieren tener como que esta área de su vida bastante activa. Se vuelven jóvenes o señoritas sumamente provocativos con su vestimenta, con su forma de hablar, con su forma de expresarse. Uso de drogas y alcohol. Obviamente, como estas personas quieren, digamos, olvidar todo ese dolor que están sintiendo, quieren no sentir nada, ¿qué es lo que buscan? Buscan algunos estupefacientes para calmar su mente y ponerse como en out. Es por eso que empiezan a hacer uso de drogas y alcohol. En caso de niñas, buscan el afecto de adultos mayores. ¿Y esto por qué sucede? Porque muchas veces sienten que dentro de casa, o se sienten tan vulneradas por la persona que está abusando de ellas, que van a buscar o van a intentar buscar un lugar seguro en un adulto mayor. ¿Por qué? Porque van a ver a esta persona adulta quien va a ser como su lugar de protección, y es por eso que empiezan a buscar adultos para que puedan sentirse seguros y en paz. Conductas autodestructivas, intentos de suicidio. Y lamentablemente no solo quedan en intentos de suicidio, sino que hay muchos adolescentes que han terminado en suicidio. Yo recuerdo haber leído una historia dentro del libro de los pastores Sinali, donde ellos contaban que estando en una de las conferencias, ya al finalizar, donde obviamente tocaban este tipo de temas, se le acerca a una mujer, y un día una mujer mayor, y les dice que ya los venía siguiendo por años, pero quería contarles su testimonio. ¿Cuál era su testimonio? Y era que ella era madre soltera, que trabajaba casi todo el día y tenía un hijo menor. Este hijo generalmente se quedaba con la abuela y era un hijo sumamente responsable. Realmente ella se sentía muy tranquila y en paz el hijo que estaba criando. ¿Por qué? Porque era una persona como que bastante responsable en lo académico, sociable, pero de pronto un día llega a su casa y encuentra a su hijo ahorcado. Cuando ella entra desesperada a ver el cuarto,
encuentra un cuaderno donde él había dejado varias cosas anotadas. Y una de las cosas que había anotado o que contaba en este diario que había dejado para su mamá, él estaba narrando que estaba siendo víctima de abuso sexual ya por años. No le contaba ni quién era, ni de dónde era, pero este caso no solo se quedó en un intento de suicidio. Su hijo de 13 años había tomado la decisión de terminar con su vida porque no aguantaba el dolor por el cual estaba sufriendo. Esta señora le cuenta a los pastores de que si realmente fue duro lo que atravesó, pero fue 6 años atrás en los cuales ella pudo recibir a Cristo y pudo mantenerse en paz después de lo que había ocurrido, pero ella les agradecía a los pastores de que ellos estén enseñando, instruyendo a la iglesia para que puedan llegar antes y no podamos tener estos casos como el de su hijo. Siguiente, por favor. Crueldad hacia los animales, comportamiento matón hacia los más pequeños. Y aquí nosotros vamos a tener algo que llamamos abuso reactivo. ¿Qué es un abuso reactivo? Como les decía, no generalmente el abusador nosotros lo conocemos como una persona adulta, mayor de edad, pero también existe el abuso entre menores de edad. Puede ser un abuso entre un adolescente hacia una persona más pequeña, entre adolescentes o incluso entre los propios niños, cuando este abusador termina teniendo cierto poder o control frente al otro menor o a la otra persona que está abusando. ¿Y por qué ocurre esto? Porque esta persona ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual infantil o en su adolescencia. Y como es en esa situación donde este menor pierde el control, se siente sumamente vulnerable, ¿qué es lo que va a querer hacer? Esta persona va a intentar, o en muchos casos llega a hacerlo, abusa de menores. ¿Por qué? Porque quiere retomar ese control que él perdió frente a la otra situación. Uno de los casos también que contaban los pastores Sinali era de una mujer contando que su hijo a los 11 años había sufrido de abuso sexual en el colegio. Recibió, digamos, tratamiento psicológico, y después de 3 años, él teniendo 14, se enteran los papás que estaba abusando de su hermana de 6 años. Al tiempo se enteran que también estaba abusando del hermano de 9 años. Obviamente la mujer, la madre de este adolescente, los separó de cuartos para que no expongan sus menores, pero el dolor que sentía esta mujer porque su hijo, de haber sido abusado, pasó a ser un abusador, era realmente increíble. Siguiente, por favor. Adormecimiento emocional, incapacidad para ayudar emocionalmente a otros, se vuelven bastante inestables, no pueden enfrentar situaciones fáciles donde uno pueda decidir, no sé, comer una torta de chocolate o una torta helada. Ese tipo de situaciones los enfrenta tanto que no pueden tomar decisiones que para el resto de gente se nos hace decisiones simples. Tiene pocos amigos, cambia de amigos a menudo. Siguiente, por favor. Descuido de la higiene personal básica, como les decía, ¿no? Así como empiezan a tener tendencias de bulimia, anorexia, también tienen un descuido de su higiene personal porque piensan de que por medio de ese acto el abusador ya no va a querer continuar con las acciones que toma. Infecciones vaginales o rectales, depresión o señales de aislamiento. Tenemos adolescentes que se van a aislar tanto de su familia, en el colegio, como les decía, igual que en los niños, ellos ya no van a querer participar en las actividades normales de su colegio. Siguiente, por favor. Pero después de haber visto, digamos, todos estos indicadores, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que nosotros podemos hacer cuando se nos presente un caso como esto? Y lo primero es que nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a la víctima y verificar que no esté en riesgo de ser nuevamente asaltado. Es importante que cuando nosotros conocemos de un caso donde un menor está siendo abusado, le demos la seguridad de que este acto no se vuelva a repetir. Evidentemente, si es que ocurre o si es que el abusador vive con este menor, es de la propia familia,
quien tiene que salir de casa debe ser el abusador. ¿Por qué principalmente debe ser el abusador? Porque si retiramos al niño, el niño una vez más se va a sentir culpable y vamos a ir a la revictimización. ¿Por qué? Porque lo estamos sacando dentro de su zona de confianza, dentro de su zona segura. Evidentemente, si vemos que el abusador no puede ser retirado de la casa por X razones, tenemos que retirar al menor de ese lugar. Una vez más, ¿por qué? Porque tenemos que garantizar que el menor no vuelva a ser víctima del abuso. Por eso, cuando nosotros conocemos esos casos, es fundamental y es lo primero que tenemos que hacer. Siguiente, por favor. Número 2, tenemos que capacitar a la víctima para comunicar un nuevo intento de abuso. Esto es sumamente importante porque ¿qué es lo que hemos aprendido durante toda la mañana? ¿Cuál es el ambiente más seguro para un abuso? El secreto. Entonces, si es que continuamos con este ciclo, evidentemente va a ser, ya sea por este abusador o por otra persona, va a ser víctima. Nosotros hemos visto varios casos donde la víctima no ha tenido solo un abusador. Hemos visto ciclos en los que ha sido el abuelo, el papá, el tío, el hermano, muchas personas de su entorno siendo los abusadores. Por eso es importante que nosotros le demos toda la confianza al menor para que este menor pueda verbalizar si es que está viéndose frente a una situación donde haya un posible abuso. Tenemos que insistir en que el menor no es el culpable. Una vez que el menor confiesa que está siendo víctima de un abuso, número 1, ¿qué hay que hacer? Hay que felicitarlo. ¿Por qué? Porque está hablando. Evidentemente, como se ha tornado todo un ambiente de secreto, el niño se llena de miedo. Pero una vez que lo verbaliza, hay que felicitarlo por lo que está haciendo. Y lo segundo, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que decirle que no es el culpable. Al decirle que no es el culpable, una vez más estamos abriendo un ambiente seguro para que si frente a otra situación similar, él pueda hablar de forma anticipada. Es importante en este tiempo poder enseñarle, así como escuchábamos la canción Decir No, una vez más insistir, darle principios básicos a los menores, volverles a enseñar de que tenemos partes privadas, que no se deben mostrar, que los secretos no son buenos, y de esa forma vamos a nosotros poder brindarle una herramienta poderosa al menor para que no vuelva a ser víctima de un tipo de abuso sexual. Número 3, por favor, trabajar con la familia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la familia va a ser el lugar de contención del menor. Principalmente van a ser los padres, sobre todo la mamá, quien va a ser clave y estratégico el soporte que le pueda dar esa persona al menor para que pueda superar, digamos, todas las consecuencias que vienen o las secuelas que vienen en las personas que son víctimas de abuso sexual infantil. Nosotros hemos visto diversos tipos de reacciones. La verdad es que generalmente quien, digamos, tiene una reacción más dolorosa y de culpabilizarse es la mamá, porque se empieza a hacer varias preguntas, ¿no? ¿Por qué no me di cuenta? ¿En qué momento pasó? ¿Por qué no hice nada? ¿He fallado como madre? ¿No he cuidado a mi hijo? Pero si es que ustedes, digamos, son un acompañamiento externo, es importante recordarles tanto a la mamá como al papá, porque ¿qué es lo que va a ocurrir con el papá? El papá se va al otro extremo, ¿no? Empieza a tener una ira incontrolable, va a querer hacer justicia por sus propias manos porque han herido a su hijo. Y bueno, lo que les digo es en el mejor de los casos que los papás tengan una reacción, ¿no? Pero es importante que ustedes guíen a los papás a que ellos son los adultos de la situación. Y ellos, al ser los adultos, por más que estén atravesando una situación bastante dura, porque un abuso sexual es una situación bastante complicada, pero es importante que los padres, siendo los adultos responsables dentro de ese ambiente, mantengan una serenidad emocional y sobre todo que ustedes les recuerden que
pueden encontrar restauración en Jesús. Nosotros, por más de que tenemos muchas herramientas intelectuales, médicas, psicológicas y demás, sabemos que nada de esto funciona si no viene de un acompañamiento espiritual, que es lo importante, porque hemos visto a personas que por años han asistido a sesiones psicológicas, tratamientos con más de un especialista y no encuentran libertad. ¿Por qué? Porque sabemos quién es la fuente verdadera de libertad, es Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que instruir a los padres de que, así como van a tener que tomar ciertas acciones, una de las principales es empezar a tener disciplinas espirituales poderosas. El tiempo de oración familiar que ellos van a empezar a tener va a ser crucial, porque sabemos quién está detrás de esto. Si bien es cierto, son personas quienes toman acción en estos casos de abuso, pero quién está detrás de ellos es el enemigo. Es Satanás queriendo robar el futuro de esos niños. Por eso es importante que nosotros hagamos todo ese acompañamiento espiritual. También saben que es importante, si bien es cierto, ustedes que están recibiendo esta herramienta van a poder van a ser de cierta forma una guía para estos padres. Y les vamos a tener que brindar, sí, soporte y acompañamiento, pero no tenemos que dejar que dependan de nosotros. Porque ¿de quién deben depender? Del Señor, porque nosotros no vamos a darles ninguna solución. Podemos ser una guía y un acompañamiento, pero tienen que depender de Dios. Y si hablamos aquí del aspecto psicológico, principalmente vamos a encontrar que quienes deben recibir una asistencia de especialistas, de psicólogos, son los papás. Porque ellos deben de, tener herramientas frente a tal vez posibles secuelas que presenten el niño. Generalmente el niño no debe exponerse a un tratamiento psicológico, porque esto hemos visto casos que los revictimizan. Si es que queremos un acompañamiento psicológico para los menores, tenemos que ser claros cuál va a ser el objetivo, qué secuela se quiere tratar. Nosotros sí recomendamos, si es que estamos viendo algún tipo de secuela en específico que se quiere trabajar, y siendo claros en qué es lo que queremos lograr con el psicólogo, hagamos este acompañamiento. Pero generalmente a quienes sí se le va a recomendar recibir una guía psicológica es a los padres, para que ellos sean la contención del menor. Y hemos visto casos donde, si es que de forma rápida son los adultos responsables del menor quienes toman, o toman todo este conocimiento, todas estas acciones de forma oportuna, le van a poder brindar al menor, y el que superen todo tipo de secuelas de un abuso va a ser mucho más fácil para ellos. Siguiente, por favor. Instruir en las medidas básicas de afrontamiento. Si es que hoy viene alguien, se les presenta a ustedes y le confiesa, una madre, que a su menor le acaban, que se acaba de enterar que su hijo está siendo víctima de un abuso, ¿qué harían? Que denuncie. ¿A dónde? ¿Qué autoridades? Ajá. Muy bien, es importante que nosotros conozcamos en nuestras ciudades, en nuestro país, a dónde tienen que acudir. A eso nos referimos con esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí, tienen que ir a denunciar a la comisaría para que haya una denuncia. Ahora, hay que tener en claro que nosotros denunciamos la presunción del hecho, no estamos acusando a la persona. Y es más, puede ser casos en los cuales tal vez como adultos no sepan quién ha cometido el abuso. Bueno, quiero decirles que aún así, sin saber quién ha cometido, porque tal vez no tienen ni la más mínima idea, aún así pueden ir y hacer la denuncia. Pero también pueden ir, una vez hecha la denuncia, pueden ir al Centro de Ayuda de la Mujer para que ahí les brinden mayor información, les brinden un soporte económico, legal y psicológico de forma gratuita. Así que es importante que conozcan los números, que conozcan, en la zona donde ustedes viven, cuál es el lugar más cercano a donde pueden acudir, al Centro de la Mujer, a la comisaría, para que si viene alguien a contarles un caso así, ustedes puedan orientarlos, porque generalmente las personas
que confiesan algo así, sobre todo si son padres o maestros queriendo denunciar el caso que están viendo, generalmente no tienen esa información, no tienen la ayuda, y es por eso que acuden a personas como ustedes. Siguiente, por favor. Disminuir las expectativas respecto del proceso judicial. Y esto es muy importante, como decíamos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es denunciar. Como le decía el pastor Dani, ¿por qué denunciamos? Por amor a las futuras víctimas. Muchas veces los cristianos asociamos el perdonar con un silencio con respecto a no denunciar a las leyes. Si bien es cierto, estamos en este mundo natural, terrenal, este mundo se rige por leyes. Y nosotros, como cristianos, también tenemos que seguir esas leyes. Y frente a estos casos es importante denunciar. Pero ¿saben qué más? Tenemos que instruir a la familia que la denuncia y el proceso judicial no es la solución de lo que pueden estar afrontando. Es más, incluso cuando ya una denuncia procede y empieza a tener pues todo este tiempo de trámites, la familia se empieza a dar cuenta que esto es sumamente engorroso, que toma mucho tiempo, que requiere de dinero incluso a veces, y eso produce en la familia aún más dolor. Por eso es importante bajar las expectativas, que la solución no es el proceso judicial. Si bien es cierto, estamos denunciando porque es responsabilidad nuestra hacerlo, ahí no encontramos la solución. Esto no se tiene que tomar como una venganza, ni tampoco tenemos que, como le decía el pastor, volvernos investigadores. Hay cosas que sí tenemos que hacer, que sí es un hecho que acaba de pasar. También orientar a la familia de guardar, por ejemplo, la ropa interior para llevarlo junto con la denuncia a la comisaría. Pero es importante no poner nuestra esperanza de tener paz frente a una denuncia. ¿Por qué? Porque de cada 100 casos, ¿cuántos se denuncian? 5. De esos 5, ¿cuántos, se encamina dentro de un proceso judicial? Son 2 o 1. De esos 2 o 1, ¿cuántos terminan en una sentencia con pena de cárcel? Ninguno, o a lo más 1. Por estadística vamos a ver que esa no es la solución. Como les decía, si bien es cierto, nosotros denunciamos porque es responsabilidad nuestra, pero con la denuncia no está nuestra búsqueda de sentir, digamos, justicia o de sentir venganza contra la persona que está haciendo, que ha sido el abusador. ¿Y saben qué más? Si es que ustedes se enteran de una situación así y ven que los padres no quieren denunciar o la persona responsable de ese menor no quiere denunciar, ustedes deben de hacerlo. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a Dios en algún momento en el juicio final y pudieron haber sido cómplices de ese abusador, pero también si ese proceso se judicializa, ustedes van a terminar siendo acusados de cómplices. Así que es importante que si ustedes se enteran de una situación así, aun cuando los padres o los responsables no quieran ir a hacer la denuncia, ustedes sí háganla. Como les dije, ustedes no se van a convertir en el investigador, no se van a convertir en el dedo acusador, sino están denunciando la presunción del hecho. Y va a ser las autoridades responsables de tomar la investigación para que puedan tomar las acciones y medidas. Y es más, cuando ustedes hacen esto, es una muestra de gran amor a la víctima, porque están siendo esa voz que ellos no tienen. Están siendo tal vez la respuesta de oraciones de esos niños que claman ayuda en silencio. Por eso cuando ustedes se enteran de una situación así, tienen que tomar acción. No seamos de esa gente que simplemente nos hacemos de la vista gorda y decimos, bueno, tal vez me lo he imaginado, tal vez no me ha querido decir eso. Si es que un niño empieza a dar cualquier indicio de los que hemos estado hablando en esta exposición, deben de ustedes mantenerse alerta de ver qué cosas están pasando, pero saben que también acompañarlo de mucha oración, porque la palabra dice que todo saldrá a la luz. Y cuando ustedes están constantemente orando por estas situaciones, vamos a ver que el Señor
vamos a abrir puertas al Señor, mejor dicho, para que Él pueda sacar a la luz aquellas cosas que están ocultas. Siguiente, por favor. Acompañar en las primeras semanas a la familia. Como les comentaba, no es importante dar seguimiento a la familia, puede ser que los visiten en su domicilio, que les hagan llamadas, pero no deben permitir que la familia absorba el 100% de su tiempo, porque de esa forma van a pensar que ustedes son la solución del problema, pero una vez más, nosotros no somos la solución del problema. Podemos acompañar, guiar, brindar herramientas, dar un soporte espiritual, emocional, mucha oración por ellos, pero no somos, digamos, quien va a resolver con un cruzar de dedos la situación. Por eso es importante el acompañamiento, pero que no lleguemos a la dependencia de la familia con nosotros. Siguiente, por favor. Insistir en la importancia de retornar a los hábitos diarios que los integrantes tenían antes de la develación del caso. Es importante esto, ¿por qué? Porque cuando el niño empieza a retomar los hábitos que cotidianamente tenía, no forzándolos, porque si los forzamos ellos van a sentir eso como un castigo, sino de forma lúdica, de forma cotidiana, empiezan a retomar sus actividades ordinarias que hacían, ir a la escuela, si es que no fue en la escuela donde ocurrió el hecho, salir al parque, jugar con los amigos, obviamente no exponiéndolos a los lugares donde sucedió la violencia, el abuso, pero es importante que retomen todas estas actividades porque va a ser de mucha ayuda para los menores para que esas, digamos, malos recuerdos empiecen a reemplazarlos por situaciones más felices, gratificantes para ellos, y esto los va a ayudar a superar. Cuando nosotros estamos en casa una y otra vez recordando lo que sucedió, preguntándole, volviéndoles a preguntar una y otra vez, estamos yendo ¿a qué? A la revictimización. El menor se va a sentir mal, va a sentir, si es que todo sigue tenso en casa, va a sentir que por lo que él habló, por lo que él contó, digamos, las cosas están cambiando dentro del hogar. Pero cuando nosotros retomamos las actividades, mostramos al niño que él va a continuar en un lugar seguro y que lo que ha hecho no está mal. Si empiezan a cambiar los hábitos, estamos de forma indirecta diciéndole al menor, mira las consecuencias que ha traído que tú hayas hablado de lo que estaba sucediendo. Entonces, para evitar esas situaciones, tenemos que retomar los hábitos cotidianos de la familia. Una vez más, sin presionar al menor, sin obligarlos, porque si no, de esa forma, ellos van a también sentir como castigo cosas que ustedes tal vez o los papás les estén imponiendo a los menores. Siguiente, por favor. Y como les decía, ¿no? Hay un versículo y aquí en diferentes versiones de Proverbios 31:8 dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, habla en lugar de los que no pueden hablar, defiende a todos los desvalidos. Levanta la voz por los que no tienen voz, defiende a los indefensos. Levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Y es aquí el Señor clamando de que su iglesia está puesta en esta tierra para levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Uno dirá, pero el niño habla. Sí habla, hay niños que hablan, pero estas situaciones los niños las callan por temor, porque están en un ciclo de tanta confusión mental, porque tenemos el abusador que les dice que los ama, que los quiere, que los cuida, que esos son actos de amor, pero por otro lado, mientras van creciendo, ellos se empiezan a sentir con tanta vergüenza, llenos de ira, sucios muchas veces, que todo ese abatimiento mental los hace callar. Pero el Señor nos dice, levanta la voz por los que no tienen voz. No tenemos que esperar a que venga un caso que nos cuenten de que está siendo víctimas de abuso para levantar la voz. Ya dentro de un ratito la pastora nos va a compartir sobre, les va a compartir sobre cómo prevenir este tipo de casos. Así que es nuestra responsabilidad levantar la voz.
Y una cosa más es acerca del perdón. Siguiente, por favor. Como dice acá, el perdón solo puede ser otorgado por la víctima, no por un tercero, tampoco por el ofensor. La familia no es quien perdona. Puede ser que los padres sí tengan que pasar por un proceso de perdón por lo que ha sucedido a los hijos, pero no son ellos quienes perdonan al abusador. Es la víctima la única persona que puede otorgar el perdón. Pero si es que vemos una situación que acaba de suceder, una vez que nos han contado, no le podemos decir perdona, porque una vez más los estamos condenando a hacer algo que tal vez ellos en ese momento no sientan. ¿Cuándo podemos hablar de perdón? Muchos, tal vez, no necesariamente años después, si vemos que la persona ya entró en un proceso de sanidad y ya pudo sanar, recién ahí podemos hablar del perdón. O en situaciones, como les digo, que ha pasado hace muchos años atrás, pero en casos donde ha sido reciente, aún no podemos hablar del perdón. Siguiente, por favor. Así que la buena intervención de los familiares mejora el pronóstico de la víctima. Esto es evidenciado por muchos estudios, que cuando una familia se ha puesto de acuerdo en recibir todas estas herramientas, toda esta ayuda, y son el soporte principal del menor, las secuelas que tiene el menor se disminuyen hasta en un 90%. Así que es importante instruirnos para nosotros poder capacitar a familiares que puedan estar pasando por esta situación para que sean el principal soporte de estos menores. Así que ahora quiero compartirles, quiero que vean un video de presentación del cuento Pequeños Valientes. El abuso sexual infantil es una herida abierta en nuestros países. Una herida abierta y secreta. Tú y yo tenemos una responsabilidad: levantar la voz por aquellos que no pueden. Porque salvar a los niños es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo enseñar? Hoy ponemos en sus manos una herramienta. Pequeños Valientes. Es un libro que contiene 5 cuentos en los cuales podremos enseñarles a nuestros hijos a desarrollar una identidad sexual saludable y a prevenir posibles situaciones de abuso. Es una herramienta divertida, dinámica y gratuita que busca enseñar y salvar vidas. Hagamos la diferencia. Enseñemos y defendamos a nuestros niños. Pequeños Valientes. Yo elijo la pureza.